reiterar los derechos que Venezuela tiene sobre el territorio Esequibo y hacerlo, repito, con constancia y con perseverancia. Sería bueno ver por un agujerito así, si pudiéramos transitar eso que llaman el túnel del tiempo, para colocarnos en este tema después que pasen las elecciones. Porque yo me atrevería a apostar, conociendo como conozco a esta gente desde adentro y desde afuera, que luego de que pasen las elecciones, este tema va a pasar a un segundo plano y se va a olvidar como se olvidó durante los 15 años anteriores la disputa con Guyana. Ojalá que no sea así, repito, porque el tema de Guyana es un tema que debe compactarnos, que debe unificar al conjunto de los venezolanos, porque se trata, repito, de unos intereses históricos, de unos intereses patrimoniales de la República de Venezuela y no de un interés parcial del chavismo o el antichavismo. Pero evidentemente, repito, que hay una manipulación, que hay un manejo político electoral del tema. De eso no me cabe a mí ninguna duda. Pero también, fíjese, Rafael Simón Jiménez, diputado de la Asamblea Nacional, el presidente de Guyana ha dicho que el buen oficiante que usted cita, eso no va, para él ha sido una negativa. Y se ha criticado también mucho la postura de él también en relación a esto, que ha sido muy dura. ¿Qué nos dice usted? Mira, Guyana, a pesar de su debilidad intrínseca, a pesar de que es un país pues de dimensiones en todos los aspectos, económicas, sociales, militares, muy modesta, se siente guapa y apoyada, porque además, mira, es paradójico, es inverosímil lo que ha pasado con Venezuela. Venezuela ha subsidiado por vía del petróleo y por vía de todas las transferencias posibles de dinero, de regalo, de dádiva, a todo el Caribe angloparlante, buscando por supuesto adhesiones en ese espacio de los votos, sobre todo en la Organización de Estados Americanos, pero además nosotros hemos mantenido a Cuba, nosotros tenemos convenios preferenciales y prácticamente una posición de neocolonial con China, y sin embargo todos esos países respaldan la posición de Guyana, de manera que Guyana, repito, que es un país, digamos, pequeño, que pudiera colocarse en el país, en la posición de víctima, porque Guyana no tiene posibilidades de confrontarse en ningún terreno por sí sola con Venezuela, pero Guyana siente que tiene un inmenso respaldo, repito, en todos esos escenarios, muchos de los cuales Venezuela ha venido alimentando desde hace 15 años con petróleo, con regalías, con dádivas, con transferencias que bastante falta, por cierto, nos hacen hoy en día con las precariedades y los sufrimientos que estamos viviendo aquí en el país. Ahora, el acuerdo de Ginebra establece que las partes, en este caso Venezuela y Guyana, tienen que escoger de común acuerdo uno de los métodos establecidos. Son 7 métodos que van desde los buenos oficios, la mediación, el arbitraje y hasta llegar a la Corte Internacional de Justicia. Pero tiene que ser de común acuerdo, es decir, ninguna de las dos partes puede unilateralmente fijar cuál va a ser ese mecanismo. Guyana, por supuesto, dice que está dispuesta a ir a la Corte Internacional de Justicia, que está dispuesta incluso a ir al arbitraje, pero eso solamente será posible si Venezuela accede a alguno de esas instancias. Eso nos remontaría, por cierto, es un cuento muy largo de echar que, por supuesto, con el tiempo que tenemos en radio, en televisión y hasta en la vida, pues es imposible, porque tendremos que remontarnos a todo lo que fue esa disputa territorial, a todo lo que fue el laudo de París de 1899 y todo lo que fue, digamos, la manera como se fue consolidando ese despojo de la Inglaterra victoriana y poderosa, la reina de los mares y el primer imperio del mundo, frente a una Venezuela palúdica, frente a una Venezuela destruida por las guerras civiles, por la disgregación, por todo aquello, ¿no? Entonces, hoy en día, por cierto, hay que reivindicar el papel de la democracia, y de alguna manera Maduro tuvo que hacerlo, porque no se puede tratar el tema de Guyana sin partir del Acuerdo de Ginebra. Esos fueron duros debates y reclamaciones que se iniciaron en 1950, por cierto, cuando el canciller de la Junta Militar de Gobierno entonces, Luis Emilio Gómez Ruiz, toma la palabra en las Naciones Unidas para solicitar que se revise el laudo de París. Y de allí comenzaron el gobierno de Betancur, el gobierno de León, y hasta que en 1976, por cierto, meses antes de que Inglaterra accediera definitivamente a dar la independencia de Guyana, a firmar el Acuerdo de Ginebra, que reconocía, en primer lugar reconocía que el Acuerdo de París había sido, que el laudo de París había sido un laudo forzado mediante la violencia, mediante la manipulación, y en segundo lugar reconocía la existencia de los derechos que a Venezuela corresponden allí. Ahora, este tema, te repito, tiene que ser un tema visto con visión de Estado, con visión de país y con visión de largo plazo. Esto no lo vamos a resolver nosotros, si no se ha resuelto de 1966 hasta acá, que van 39 años, no lo vamos a resolver en unos meses. Por supuesto, el gobierno está poniendo volumen, el gobierno está amplificando, el gobierno está escalando
la confrontación con Guyana como un mecanismo político electoral interno, como un mecanismo, te repito, de tratar de salvar su precariedad electoral, su precario apoyo popular y de buscar en el enemigo externo, repito, una manera de tratar de compactar tras de sí a la opinión pública venezolana. Pero todas esas cosas, mira, el tiempo es un tirano, ya va a pasar esto, ya se va a cumplir el proceso electoral, ya se van a cumplir las elecciones de diciembre, porque el tiempo es una ficción que no vive, y ya veremos. Se acordarán de mí, como decía la vieja de mi pueblo, que después de que pasen las elecciones y el tema deje de interesarles desde el punto de vista político electoral, ese tema va a perder fuerza y Venezuela, de nuevo, esta diplomacia cojistranca que tenemos en manos de este gobierno, va entonces a olvidarse de un tema, repito, que compromete una quinta parte prácticamente del territorio venezolano, 289.500 kilómetros cuadrados de nuestro territorio. Y bueno, eso pasará al olvido. Me atrevo a apostar lo que quiera. Sí, Rafael Simón, eso me recuerda a la recolección de firmas de Obama, ¿no? Exactamente. ¿Qué se dice ahorita sobre eso? Gente, mira, vive, un gran sistema de propaganda por todos los medios de comunicación habidos y por haber, y ahora ya han pasado como 3 meses del inicio de esa recolección de firmas. ¿Y qué ha pasado con eso? Hasta el mismo Diosdado Cabello retiró el su Están encriptadas. Están encriptadas, pero ya hasta Diosdado quitó el derogato decreto ya. Lo que ha pasado es más vergonzoso todavía. Lo que ha pasado, como lo confesó el comisionado del Departamento de Estado, Tomás Chano, es que esta gente, por vía subrepticia, por debajo de la mesa, ha buscado incluso intermediarios, buscaron al presidente de Haití, para que tratar de recomponer la relación con los Estados Unidos. Estos son antiimperialistas de opereta, de mentirillas, teatrales. En el fondo se mueren por una foto con Obama. Mira, Chávez hizo lo posible y lo imposible, por una foto con el presidente Clinton en esa oportunidad, y buscó al embajador Arcayo, se moría por una foto dándole la mano a Obama, porque esta gente no cree en nada. Todo lo que ellos dicen, todo lo que ellos sostienen como razones ideológicas, como convicciones, como credibilidad, eso es mentira. Esta gente no tiene ni convicciones, ni idearios, ni ideología, ni pensamiento. Esta gente lo que tiene es el poder por el poder mismo, y el poder para seguirse aprovechando del poder, para raspar la olla y para seguir llevando a Venezuela a la tragedia que ahora estamos viviendo. Ahora, esta suspensión de la cumbre de los no alineados que se iba a realizar, por cierto, aquí en el estado de Nueva Esparta, a finales de este año, ¿tiene que ver con toda esta situación con Guyana? ¿Esos países estaban apoyando a Guyana, o es una manera también de, como este clima está tan tenso, no tener mucha intervención internacional en el país? Mira, el tema es que, fíjate tú lo que hizo Inglaterra. Vamos a remontarnos a la etapa previa del Acuerdo de Ginebra. Y Inglaterra, vamos a decirlo en criollo para que la gente entienda, bajo los reclamos persistentes de Venezuela en los años 60 ante las Naciones Unidas y en todos los foros internacionales, Inglaterra primero guaralió, vamos a decirlo en criollo, es decir, le dio largas al asunto, porque entonces la posición internacional era absolutamente favorable a Venezuela, te repito, porque era la pobre Venezuela, un país pequeño de América Latina, sin mayor peso militar ni económico, frente al imperio británico, que él, cuando la despojó, era el primer imperio de la humanidad. Pero cuando las luchas anticoloniales y el propio desarrollo de los acontecimientos hicieron inminente la independencia de Guyana, entonces fue cuando Inglaterra accedió a firmar el Acuerdo de Ginebra. ¿Por qué? Porque se invertían los papeles. Pasaba de ser el poderoso imperio británico contra la pequeña Venezuela a la Venezuela petrolera, poderosa, rica, además extensa, con un territorio muy grande, frente a la pobre Guyana, que si tú ves en el mapa, si tú a Guyana le quitas la zona en reclamación, Guyana prácticamente queda reducido a un microestado. Entonces, ¿qué pasa? Que toda la solidaridad internacional de los países no alineados, de los países del Caribe y de muchos países, bueno, si Cuba está con ellos, ha estado con ellos siempre. Si Cuba, que prácticamente tiene un protectorado, que es un proconsulado lo que ejerce sobre Venezuela, que se ha chuleado todos los recursos de Venezuela, está con ellos, imagínate tú cuál será la posición de los otros países, porque esos países no ven si Venezuela tiene derecho o no tiene derecho, si son legítimos, si tiene títulos para reclamar ese territorio. Lo que ve es que Venezuela tiene 912.000 kilómetros cuadrados, una gran extensión, frente a un paisito que si tú le quitas esa zona, queda reducido prácticamente a un microestado. Entonces, en todos esos foros internacionales, por supuesto, las declaraciones que saldrán serán declaraciones a favor del acuerdo, a favor de los métodos pacíficos, a través de la negociación, todo eso será formalmente, pero en el fondo
a la hora de un escalamiento del conflicto, a la hora de una situación, a la hora de las chiquiticas, como decimos en criollo, todos esos países están con Guyana. Es decir, de eso no cabe ninguna duda, ¿no? Ahora, fíjese, queremos entrar en el tema de la OEA porque el presidente Maduro, bueno, pasó prácticamente casi coleto con la OEA diciendo que no sirve para nada, fustigó la acción y que, bueno, todas estas medidas, todos estos anuncios y todas estas reuniones, porque ya el presidente, el secretario general de la OEA ha señalado que quiere participar, si Venezuela se lo permite, en una observación hacia estas elecciones, luego que Capriles visitara allá, sostuvieron encuentro con este secretario general. El punto específico de esto, yo quisiera que usted nos recordara cómo fue la actuación de José Miguel Insulza en un momento que la oposición pidió que se pronunciara y luego ya al final fue que le dio como un giro a su postura hacia Venezuela. Mire, yo voy a empezar un poquito más atrás, porque los venezolanos somos generalmente amnésicos, ¿no? Y además, con este bululú en que vivimos diariamente, se nos olvida hasta lo que pasó ayer, ¿no? Hay que recordar que cuando en Venezuela se exacerbó el conflicto político en el 2002, luego del golpe de Estado, del paro, de toda esa situación, fue Venezuela la que pidió la mediación de la OEA. Y aquí en Venezuela se instaló el expresidente colombiano César Gaviria, entonces secretario general de la OEA, junto con el PNUD y el Centro Carter, durante largos meses encabezando una mesa de diálogo, de negociación, que por cierto concluyó... Mesa de negociación y acuerdo. Mesa de negociación y acuerdo. Entonces, para ese momento la OEA era buena, es decir, para ese momento la OEA era útil, la OEA cumplía un papel fundamental. Ellos tienen en eso una posición absolutamente maniquea. El tema es que no van a conseguir un organismo en el mundo, fuera del ALBA, que es de sus pares ideológicos. Y cuidado, ahí también llegan a haber fracturas, ¿oíste? Porque cada día se aleja más, Brasil se aleja más de la situación venezolana, el propio Correa a su manera, a su estilo, marca distancia, porque Correa es un huevinoso, va para allá, viene para acá, Evo, pero bueno, fuera del ALBA y de Petrocaribe, que lo que vienen es con la mano extendida a pedir más petróleo y a pedir más real de Venezuela. En cualquier otro foro internacional, el gobierno venezolano no va a salir bien parado. Porque además ellos no entienden en sus cabezas, en sus mentes que están absolutamente estrechas y carcomidas por viejas doctrinas ideológicas hoy en día arcaicas y en absoluto desuso, que hoy en día temas como los derechos humanos son temas universales. Nadie va a tolerar hoy en día ningún organismo, por complaciente, por alcahuete que sea, por decirlo claramente, que en un país se violen indiscriminadamente los derechos humanos. Porque además Venezuela es parte de eso. Venezuela tiene el derecho a ser escrutada por la comunidad internacional porque tiene suscrito una serie de convenios que permiten que eso sea así. Venezuela es parte de la OEA porque firmó la Carta de la OEA en 1948 cuando se constituyó la OEA en la llamada Carta de Bogotá. Venezuela es escrutada por las Naciones Unidas porque es parte de las Naciones Unidas y ha suscrito los pactos internacionales sobre derechos humanos. Entonces ellos lo que quieren es un organismo que los alcahuetee, que diga que en Venezuela todo está bien, que aquí estamos comiendo, que este es el país de la felicidad, que aquí no hay inseguridad, que aquí no se violan los derechos humanos, que aquí los poderes públicos son autónomos. Ellos lo que quieren es eso. Y eso no lo van a conseguir, repito, quizás en el ALBA. Por eso que ellos elogian tanto el ALBA, porque ¿qué es el ALBA? ¿Cómo se conformó el ALBA? Bueno, el ALBA se conformó también en la dinámica esta de la repartidera real que Chávez tuvo en la época en que Venezuela pues estaba, digamos... el petróleo estaba sobre 100. Sí, sí. Y bueno, y Venezuela regalaba y daba y condonaba y perdonaba y transfería. Es decir, cuando éramos, digamos, la nodriza, la que mamantaba a todos estos países, que ahora, por cierto, están en muchísima mejor situación que Venezuela. Es paradójico eso, mira. Venezuela sacó del hueco a Argentina, que no está bien, pero Argentina es una potencia mediana y es un país que tiene autoabastecimiento en muchos rubros y tú no ves en Argentina una sola cola para comprar en ningún supermercado. Ecuador está más bien que el carrizo, porque Correa es un farsante de tal naturaleza que dice una cosa y hace otra. En el fondo, Correa se ha mantenido apegado al patrón dólar. Correa ha hecho un gobierno ortodoxo desde el punto de vista del manejo de las cuentas públicas. Además es economista. Además es economista, Rafael Simón. Claro, ¿no? Y graduado en Harvard. Y graduado en la Haya y después posgraduado en Harvard. No es cualquier cosa, ¿no? Sí, señor. Pero Evo Morales, que viene de las luchas sindicales y de las luchas indígenas, bueno, también, que Bolivia creció el año pasado a un ritmo espectacular prácticamente. Es decir, Nicaragua, el sádico este que gobierna Nicaragua, el señor Ortega. Bueno, el señor Ortega tiene las mejores relaciones con los Estados Unidos, con los empresarios. Tú vas a Nicaragua y consigues en los supermercados
50 marcas de cualquier producto como la... Es más, Rafael, es más, no, es que sin irte tan lejos, la leche en líquida y el aceite que se está vendiendo son nicaragüenses. Uno se pone a ver la etiqueta y eso es importado de Nicaragua. Cuando lo consigue la leche, cuando consigue la leche. Fíjate. El café que es más malísimo, porque el café que estamos tomando los venezolanos ahorita es un café infame, después que éramos exportadores de café, ¿no? Sí, Rafael. Hay que echarle bastante para que sepa algo. Rafael Simón, fíjate, habla sobre las posiciones de los organismos internacionales que no tolerarían la violación de derechos humanos. Sin embargo, UNASUR se ha mostrado en apoyo a Venezuela ante estas reacciones. ¿Cómo quedaría entonces este organismo como UNASUR que se ha manifestado en apoyo a algunas circunstancias sobre Venezuela? Claro, es que esta cosa se manipula porque, por supuesto, frente al tema de Obama, es decir, frente a una lista y un decreto que el propio Obama tuvo que reconocer que había sido un error desde el punto de vista, un error burocrático, al declarar a Venezuela enemigo excepcional de los Estados Unidos, pues entonces allí sí, por eso te digo, todos estos errores, entonces sí ayuda, porque se ve como una agresión, como una injerencia, como un ataque desproporcionado contra un país, ¿no? Por eso es que estas cosas necesitan tanto tacto en el tratamiento, porque a veces se quiere hacer una gracia, como decimos entre hoy, y sale una morisqueta. Lo del decreto Obama terminó siendo una morisqueta, perseguía una gracia, que era sancionar desde el punto de vista de las leyes de los Estados Unidos a un grupo de violadores de derechos humanos, de corruptos, como ellos lo calificaran, pues es un problema norteamericano. Cada país tiene, de acuerdo a sus leyes internas, digamos, potestad para calificar o descalificar a quien quiera. Pero la forma en que lo hicieron fue de tal error, digamos, de tal equivocación, que terminó favoreciendo al gobierno venezolano, porque ¿quién va a creer en el mundo que Venezuela puede ser un peligro para la primera potencia del planeta? No son estas cosas, y el gobierno, por supuesto, cada cosa de eso cuesta. Esta gente, como tú bien lo señalabas, no sabe sino hacer propaganda y hacer activismo. Todos los días tienen un motivo de celebración. Es el negro primero, es el cumpleaños de Chávez, es la muerte del Libertador, es la batalla de no sé qué cosa, porque no saben gobernar, no atacan los problemas que afligen, que hacen padecer diariamente a los venezolanos. Entonces quieren tener a la gente entretenida con propaganda, con publicidad, con manipulación, con movilizaciones, con todas estas cosas. Pues es un estilo infame desde todo punto de vista, desde el punto de vista de la ineficacia, desde el punto de vista de burlarse de la gente, desde el punto de vista de que un país que está angustiado por la sobrevivencia, en un país donde todo el mundo sale diariamente a ver dónde consigue la comida y con qué compra la comida, que el gobierno viva todos los días celebrando una cosa y celebrando otra. Hoy la gran festividad es el natalicio de Chávez, pues en eso nos vamos a tirar una semana más. Ahora fíjate, Rafael, para ya cerrar con esta entrevista el día de hoy contigo, aquí hay una serie de problemas. Fíjate, tengo acá en mis manos unos resultados de la encuesta del IVAP. Que están circulando, comenzaron a circular el día de hoy. Habla que el 74% está ubicado en problemas de los venezolanos, lo sitúa en desabastecimiento, ¿ok? Habla que un 43% tiene el alto costo de la vida, pero fíjate, y un 73% le afecta la inseguridad. Y yo quiero que, de acuerdo a tu análisis, me diga cómo lo interpretas tú. Dicen que la oposición tiene un 32,6% de aceptación y el gobierno todavía tiene 27,6%. ¿Cómo el gobierno tiene eso con todo este rosario que tú acabas de mencionar y estos resultados tan altos? ¿Cómo se puede, desde tu punto de vista, explicar esto? Ahora, yo diría lo siguiente, ¿no? Haciéndote una enmienda desde mi particular punto de vista. No es que el gobierno tiene mucho, 27% no es mucho. La que tiene poco es la oposición. O sea, yo creo que lo que hay que criticar es por qué la oposición no recoge ese inmenso descontento, esa inmensa insatisfacción, ese inmenso padecimiento de los venezolanos. Bueno, y eso debe ser un andabonazo que debe darle en la cara a los dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática, a quienes conducen aquí a la oposición. Ahora, ¿por qué? Yo me atrevería a hacerte una hipótesis. ¿Cuál? Que no se vinculan a los problemas de la gente. Mientras la gente está padeciendo, mientras la gente está sufriendo, mientras la gente anda buscando un pote de leche para los muchachos, un pañal para los muchachos, la oposición está repartiéndose los curules, peleando, que le tocan 10, que le tocan 5, que mete que no conoce a Margarita por Margarita, que mete que no conoce a Lara por Lara. Es decir, no tienen una agenda que se sintonice con el país. Ahora, ¿qué recogen? Bueno, recogen lo que es lo mismo que uno va a hacer. Yo por lo menos voy a votar con los ojos, con el pañuelo en la nariz, con los ojos cerrados, con unos tapaorejas. Voy a votar porque hay que tratar de salir de esta tragedia que estamos viviendo los venezolanos. Pero la oposición no tiene, además, un programa alternativo. No le ofrece nada a los venezolanos. Para tú poder
capitalizar el descontento. Tiene que hacer lo que hizo Chávez Chica en 1996 o 97, frente a aquel país que nosotros decimos que era maravilloso, ahora que éramos felices y no lo sabíamos. Mentira, un país que se estaba cayendo a pedazos también, un país que venía de una insurrección popular, de 2 golpes militares, un país desengajado. Bueno, Chávez colocó un mensaje esperanzador, dijo, mire, voy a acabar con la pobreza, mire, voy a acabar con la corrupción, mire, voy a refundar la democracia venezolana sobre nueva base, y lo empaquetó bien bonito, porque dijo, con esto, ¿qué voy a hacer yo con esto? La Asamblea Nacional Constituyente para refundar el Estado y para darle... Bueno, eso es lo que tiene que hacer la oposición. Entregó ese paquete de caramelos electorales en ese momento. Ese paquete de caramelos electorales, por supuesto, y lo incumplió, y hoy en día vivimos 50.000 veces peor, todo lo que tú quieras. Pero la oposición tiene que quitarse de la cabeza que ellos van a ganar con el solo descontento de la gente, y eso es lo que están haciendo. Ellos creen, y evidentemente, que una parte del descontento la recogen, porque la gente obstinada, te repito, como uno dice, bueno, yo voy a votar por lo que me pongan. Y es una cosa irracional, pero motivada por la desesperación de salir de este gobierno que está acabando con Venezuela. Pero mucha gente, incluso muchas periferias del chavismo, que ya no creen en el chavismo, que no está de acuerdo con el chavismo, que viene alejándose del chavismo, no ve todavía un proyecto del país, una propuesta alternativa, un plan para vivir mejor. La gente lo que quiere es que tú le ofrezcas cómo es que tú vas a resolver los problemas para vivir mejor. Es decir, cómo vas a hacer tú para que vuelva el abastecimiento, cómo vas a hacer tú una política antiinflacionaria, cómo vas a hacer tú una política de recuperación del salario real de la gente, cómo vas a hacer tú una política integral de seguridad. Eso es lo que quiere la gente, y eso no se ve por ninguna. Hay que decirlo, mire, yo estas cosas no las digo con satisfacción, todo lo contrario, la digo con dolor. La digo, bueno, casi que autoflagelándose uno, pero es la verdad, y ahí están los números. Ahora, lo que uno me llama la atención es que políticos que tienen años en la política, porque Henry Ramos tiene 80 años en la política, el otro por 40, los más jóvenes ya tienen 20 y pico de años en la política, no se den cuenta de esas cifras que tú me estás leyendo a mí. ¿No le dan cuenta o no les conviene? Bueno, no sé si no se dan cuenta o no les conviene, pero debería convenirles, porque no son los jefes de la oposición, y no son los que van a recoger los frutos de la victoria o el sabor amargo de la derrota. Ellos son los que van a aparecer al frente de esa situación, sea cual sea el resultado. Entonces debería interesarle, ¿no? ¿Cómo quedaría la Asamblea Nacional entonces con este panorama el 6 de diciembre? Mira, yo creo que las cosas, yo vaticino una victoria opositora, que, bueno, la amplitud de esa victoria, y por supuesto la manera como eso se traduzca en curules, pues no se te olvide que el sistema electoral es regresivo. Es decir, es un sistema donde a veces el que saca menos votos, como pasó hace 5 años, saca más curules. Estos han diseñado todo un conjunto de maniobras, de manipulaciones, de triquiñuelas, que hacen que el sistema electoral no sea fidedigno desde el punto de vista de la representación proporcional, como lo era la vieja democracia. El que sacaba más votos, por supuesto, ya más curules, como debe ser en cualquier parte del mundo. Pero la amplitud de esa victoria, traducida en votos y traducida en escaños, es decir, en diputados, va a depender precisamente del trabajo que haga la MUD, del trabajo que haga la Alternativa Democrática, la unidad opositora, como tú quieras llamar, todas esas fuerzas que se oponen a Chávez durante estos meses. Las condiciones están dadas. Mira, si con la situación que estamos viviendo los venezolanos, que es de calamidad para todos, porque no es que de la calamidad la estamos viviendo los opositores, ni la clase media, ni la clase baja, ni los marginales, ni los pobres. Venezuela está en un caos, además, sin precedentes en Venezuela, y por supuesto sin precedentes tampoco en América Latina. Tú vas a Haití, y que el país más pobre de América Latina, yo te aseguro que no pasa una panadería que vengo yo aquí, cerca de donde yo vivo aquí en Caracas, que dice no hay pan, ya casi las panaderías están cerrando. En Haití hay pan. Ahora, que haya injusta distribución del ingreso, que haya unos que comen y otros que no comen, ese es otro problema. En Venezuela es peor, porque en Venezuela los pobres la están pasando muy mal, y la clase media, incluso la clase alta, que puede tener recursos para adquirir todavía las cosas, pues no consigue las cosas. ¿Por qué? Lo que llaman los economistas la tormenta perfecta. Aquí hay recesión, aquí hay estanflación, aquí hay pérdida del valor adquisitivo de la moneda, aquí hay devaluación, o sea, estamos padeciendo las 7 plagas de Egipto, por decirlo clarito.